condensación en la ventilación, la caldera los toma y los evacúa. Bien. Daniel Roseto, diferencia de costo de equipos al momento de la compra, condensación versus tradicional. Bien, Daniel, no puedo dar precio de equipos en este espacio, pero sí les puedo decir que aproximadamente están entre un 15 y un 20% más caras, ¿sí? Comparan una caldera de condensación con una tradicional. Edgar, ¿entendí mal o para este sistema de caldera necesito el doble de módulos radiadores? Edgar, el punto es el siguiente, si vos querés optimizar el consumo, lo ideal sería 60 grados. Los radiadores entregan un elemento radiador a 60 grados, entregan la mitad de calor que a 80. Entonces, si vos querrías trabajar optimizando el consumo, tendrías que colocar el doble de radiadores. Podés trabajar igual a 80 grados, la caldera no tiene ningún inconveniente, pero lo que pasa ahí es que peca en el ahorro de consumo. Espero haber respondido. HP, ¿estas calderas son duales? Sí, tenemos calderas, que ahora los vamos a ver a los modelos en sí. Tenemos calderas que son solo calefacción o calefacción y agua caliente. Héctor Peñalosa, longitud máxima del conducto. Sí, en coaxial estamos hablando hasta 10 metros. Para los que ya trabajen con calderas tradicionales, las calderas tradicionales llegaban hasta 5 metros en potencias bajas. En las calderas de condensación, el conducto coaxial puede tener hasta 10 metros de largo. Jennifer, hola, ¿hay caldera mixta para agua corriente y para piso radiante? Sí, claro, lo comenté bien. Las calderas son doble servicio o solo calefacción. El mismo equipo puede ser usado para radiadores o piso radiante. Fabián, ¿hay alguna modificación en las instalaciones? Yo tengo una tradicional. En realidad, si no vas a hacer ninguna renovación en la instalación, bueno, dependiendo del sistema que coloques, tendrás que cambiar, si vas a reemplazar la caldera, tendrás que cambiar la ventilación, tendrás que considerar la descarga de condensación, que eso no lo hablamos, pero lo vamos a ver. Todas las calderas de condensación, mientras está encendida la llama del quemador, están evacuando condensación de los gases, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un equipo que, además de las conexiones tradicionales de gas, agua sanitaria y calefacción, suma una descarga de condensado. Si ya tenés la instalación y no vas a hacer ninguna modificación, bueno, y haces el cambio de caldera, vas a tener los ahorros de consumo que hablábamos en un principio. Todo calefacción, veo que son delicadas en zonas de aguas duras. Sí, gracias por el comentario. Cuando veamos ahora el intercambiador de calor, una de las características es que tiene paso de agua muy pequeño. Entonces, estas calderas son mucho más sensibles a lo que es la calidad de agua. Y cuando hablamos de calidad de agua es la dureza del agua, que tiene que tener bajo valor, y también la suciedad, o sea, que no haya partículas en suspensión. Hay que tener una buena limpieza de los sistemas. Copumar, en cuanto se amortiza el gasto en la compra entre condensación y tradicional con uso similar. Bueno, eso depende con el valor del gas que utilicemos, ¿sí? Tenemos la característica de nuestro país, el gas natural y el gas envasado tiene diferentes valores en cuanto a la zona donde estamos ubicados, ¿sí? Pero por lo menos estamos hablando que si es una caldera doble servicio, aproximadamente entre 3 y 5 años podría llegar a amortizarse, ¿sí? Edgar agradece, no hay problema. Víctor, ¿estas calderas vienen para gas envasado? Sí, hay que aclarar algo. Las calderas de condensación domiciliarias tienen lo que se llama función autorregulación. ¿Qué significa? Autodetección de gas, en realidad, perdón. El equipo, ustedes lo conectan, hay una función que está en el manual que se llama primer encendido, donde el equipo durante 20 minutos trabaja solo y detecta el tipo de gas que tiene conectado. Para estos equipos no es necesario cambiar inyectores, no es necesario regular la válvula de gas, simplemente el mismo, por los componentes electrónicos que tiene, la caldera detecta sola el tipo de gas que tiene y se autorregula. Jesús, en una obra nueva la idea es poner radiadores y la caldera en su versión solo calefacción. ¿Cuál me recomiendan? ¿La 4S Compact tradicional o la Duotec condensación? ¿Cuánto gas y luz puedo llegar a ahorrarme? Bien, Jesús, todo depende cómo diseñes el sistema de radiadores. Si lo vas a hacer con el diseño tradicional,
o sea, los radiadores trabajando a 80 grados, vas a tener el ahorro que veíamos en un principio, entre 15 y un 25%. Esto puede aumentar si vos duplicás la cantidad de radiadores. Eso va a lograr que trabajes a 60 grados con la caldera y tengas un ahorro más cercano del piso radiante. Con respecto a la electricidad, todos los equipos, ya sea tradicional o condensación, son de bajo consumo. Estamos hablando entre más o menos 140 150 watts de consumo eléctrico, ¿sí? No es tanto el impacto en el consumo eléctrico, pero sí el impacto en la calefacción. HP, en una caldera tradicional se utiliza cañería de polipropileno. Este tipo de caldera utiliza una cañería especial. ¿Podrías explayar sobre este punto? No sé a qué te referís exactamente. Con respecto a piso radiante, siempre utilizamos PEX, que es polietileno reticulado. Con respecto a radiadores, utilizamos PEX Evo, que tiene una barrera de oxígeno. No sé si a eso te referías. Si no, podés comentarlo de vuelta en el chat. Miguel Gómez, ¿la presión de trabajo es la misma entre 0,8 y 1,5? Sí, exactamente. La presión mínima, el manual nos habla de medio kilo, lo que nosotros recomendamos es entre 1 kilo y 1,5 kilos. Tanto para calefacción como para sanitario. Edgar, ¿esta caldera es para agua sanitaria? Las calderas comunes tienen el problema que cuando el delta del agua que entre, que tengo seteada es muy chica, no respeta el set y se pasa de temperatura. Edgar, el tema es el siguiente. Nosotros recomendamos en sanitario estar trabajando entre 1 kilo y 1,5 kilos. ¿Sí? Estos equipos encienden como mínimo con 2 litros minuto en una canilla, que para que tengan idea es muy bajo caudal. Pero al tener una modulación más grande, o sea que tiene más alturas de llama disponible, más bajas, no creo que tengas tanto ese problema cuando tenés bajo caudal, porque la caldera puede modular, puede bajar su llama mucho más que las calderas tradicionales. HP, no entiendo la barrera de oxígeno. Ok. El tema es el siguiente. Los caños de plástico, y esto está aprobado, hay normativa europea en cuanto a esto, no estoy diciendo nada nuevo, ni lo digo yo, tienen permeabilidad al oxígeno. ¿Qué significa eso? Que el oxígeno presente en el ambiente ingresa a través de las paredes del caño, ¿sí? Esto es muy fácil de comprobar. Si ustedes toman cualquier botella PET, cualquier botella de plástico que se encuentren de agua mineral o lo que sea, van a encontrar, o de una gaseosa, van a encontrar la leyenda en las etiquetas que dice no dejar o no almacenar cerca de olores fuertes. ¿Por qué pasa esto? Porque el plástico tiene la particularidad que es permeable, ¿sí? Entonces, el oxígeno que hay en el ambiente pasa a través de las paredes plásticas del caño. En el caso del piso radiante no hay mayores inconvenientes, primero porque es baja temperatura, entonces la permeabilidad, o sea, el ingreso de oxígeno es bajo. Y segundo que el caño es plástico, entonces, y el colector suele ser o de latón o de plástico también. No hay efecto adverso. Pero en el caso de los radiadores, el oxígeno que entra a través de las paredes del caño oxida, como lo dice su nombre, el aluminio de los radiadores, ¿sí? Aquellos, seguramente muchos de ustedes han tenido la experiencia de verlo, pero en una instalación de radiadores trabajando con un sistema de cañería plástica sin barrera de oxígeno, el radiador comienza a oxidarse desde adentro hacia afuera, se corroe. Cuando nosotros vemos la corrosión en un radiador de una instalación de cañería plástica, ya es tarde, porque la corrosión comenzó desde adentro hacia afuera. Entonces, esto se sabe ya desde hace muchos años. Cuando ustedes utilizan radiadores, la cañería tiene que ser, pueden usar cañería plástica, pero tiene que tener barrera de oxígeno. En el caso de los productos que nosotros comercializamos, es un PEX, polietileno reticulado, Evo. El Evo es una capa química que evita el ingreso de oxígeno a través de la pared del caño, ¿sí? Espero haber sido más claro. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Siempre que utilicen, vayan a hacer una instalación de radiadores y van a utilizar caño plástico, el caño plástico tiene que tener barrera de oxígeno. Ya sea Evo, como la que tenemos nosotros, que es una barrera química, o una barrera mecánica, como hay en el mercado, que es la capa de aluminio.
Pablo, ¿de cuántas calorías son? Ahora lo vamos a ver todos los modelos. Oscar Díaz, hola, ¿las bombas circuladoras son equivalentes? Sí, tenemos dos modelos de bombas básicamente. Las calderas de 24 kilos van a tener lo que sería una 5/1 y las calderas de 28 y de ahí hacia arriba en potencia serían lo que sería, tendrían una equivalencia de una bomba de 6/1, más o menos. Héctor Peñalosa, ¿cuál sería la presión mínima de la prueba hidráulica del circuito? Bien, la prueba hidráulica habitualmente la estamos recomendando en 6 kilos, 6 bares. Sin conectar la caldera, o sea, conectando nada más que el sistema de radiadores o de piso radiante, dar presión hasta 6 kilos. Con esto ya es suficiente para ver que la no cae. Con el de Antonio, pasa lo mismo. Claro, exactamente. La diferencia es que el radiador de fundición tarda más tiempo en corroerse comparado con el aluminio. Pero bueno, el aluminio tiene mejor HP. Eso es muy claro, no hay por qué. Miguel Gómez, ¿las cañerías son propias o usan reja o similar? Las cañerías que nosotros comercializamos son propias. Tubería A de tipo B y tubería PEX B con barrera de oxígeno. Bien, continuamos, vamos a hacer una pausa cuando retomemos. Bien, lo que vamos a ver ahora es propiamente las calderas, los dos modelos, el modelo Duotec Compact y el modelo Luna Duotec E. Bien, en el primer caso está la Luna Duotec, la Duotec Compact. Algunas características, por supuesto, es de condensación. Esto nos lleva a que es una caldera de... El equipo tiene un display digital, tiene, como dije antes, 7 niveles de llama. Eso que decía modular. Se suma que el forzador de aire es modulante. Tiene un forzador que va cambiando su velocidad de acuerdo a la necesidad. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Todas las calderas, como siempre, se les puede conectar un termostato de ambiente y una sonda externa. Y también, los equipos pueden trabajar para gas natural o gas envasado. En este caso, el modelo Duotec Compact, la bomba tiene velocidad fija. Ya vamos a ver en qué cambia esto. Bien, y cuando vemos las potencias de los equipos, nos vamos a encontrar que en la Duotec Compact tenemos un modelo solo calefacción de 24 kW, que es la 1.24, y dos modelos doble servicio, 24 y 28. Recuerden siempre que el número indica la potencia en kilowatt. Entonces, para los equipos de 24 kW, más o menos, aproximadamente, estamos hablando de una superficie de calefacción máxima de 150 metros cuadrados. En el caso del equipo solo calefacción se le puede incorporar un acumulador sanitario, y en el caso del equipo doble servicio vamos a ver que cumple con lo que nosotros llamamos un consumo y medio. ¿Qué significa esto en agua sanitaria? Una ducha, una canilla en simultáneo. Diferente es el caso del modelo de 28 kW, la caldera doble servicio. Vamos a tener una superficie máxima aproximada de calefacción de hasta 185 metros cuadrados y lo que llamamos dos consumos sanitarios completos, dos duchas en simultáneo. El otro modelo que trabajamos en condensación de tipo domiciliario es la Luna Duotec E. ¿Cuál es la diferencia con el modelo anterior? En primera instancia tiene las mismas características, pero se suma que la bomba de circulación para la calefacción también es modulante. O sea que la bomba va variando la velocidad, de acuerdo a la necesidad de la instalación. Y el otro punto, también interesante, si bien la caldera trabaja con termostato de ambiente común, le podemos conectar un termostato de ambiente que tenga tecnología OpenTherm. ¿Qué es esta tecnología que ya se está viendo en nuestro país? Bueno, la diferencia con un termostato de ambiente común es que el termostato
que estamos habituados a trabajar, lo que hace es encender o apagar el equipo, 0, 1. Entonces, cuando el ambiente llega a la temperatura que nosotros seteamos o se cumple el horario de calefacción, el termostato ambiente históricamente lo que hace es apagar la llama, apagar el consumo de gas en la caldera. En los termostatos que manejan tecnología OpenTherm, la diferencia es que el equipo se va comunicando con la caldera. Entonces, cuando el termostato ambiente con esta tecnología OpenTherm detecta que la temperatura del ambiente está llegando al valor que nosotros le hemos seteado, le envía señal a la caldera y la caldera empieza a modular su potencia. En vez de hacer un corte en seco, lo que hace el equipo, la caldera, es empieza a modular para llegar más detalladamente a la temperatura de ambiente. Desde ya que si llega a ese valor seteado se apaga, pero la diferencia es que va a bajar su potencia para llegar más armoniosamente también. Entonces, esta característica la tiene este modelo que se llama Luna Duotec E, con la posibilidad de colocar un termostato de ambiente de tecnología OpenTherm. Si ustedes quieren conectarle un termostato de ambiente clásico común, también se puede hacer. La caldera admite, este modelo admite los dos tipos de termostato de ambiente. Bien, en cuanto a la variedad de modelos dentro de la Luna Duotec E, es mayor que en la Duotec Compact. Se suma una caldera solo calefacción de 28 kilowatts y también se suman dos modelos doble servicio en 33 y 40 kilowatts, siendo la caldera de 40 kilowatts el equipo mural domiciliario más grande que tenemos en potencia. Fíjense que el modelo 40 puede dar aproximadamente hasta una superficie de calefacción de 265 metros cuadrados y brindar simultáneamente 3 consumos completos de agua sanitaria, o sea, 3 duchas. En el caso del modelo 33, vamos a tener una superficie máxima aproximada de hasta 220 metros cuadrados de calefacción y en cuanto al servicio sanitario, 2 consumos y medio. Esto significa 2 duchas, una canilla simultáneamente. En cuanto a los tamaños, como lo dice su nombre, la Duotec Compact tiene dimensiones más reducidas, 70 centímetros de alto, 30 de profundidad, 40 de ancho, mientras que la Luna Duotec E tiene el tamaño más clásico de calderas murales, 76 centímetros de alto, casi 35 de profundidad, 45 de frente. Bien, vamos a leer algunas preguntas que hayan volcado en el chat. Sale cortado el audio. Uy, bueno, qué problema. HP, ¿la caldera se puede colocar en planta baja en una casa de 2 plantas y alimentar 2 baños completos? Sí, por supuesto. El punto es la distribución sanitaria, ¿sí? Hay que ver cómo se hace eso. E inclusive puede trabajar con presurizadoras, como siempre recomendamos, entre 1 kilo y 1,5 kilos en el caso de agua sanitaria. Maxi, OpenTherm es un termostato distinto. Lo que tiene que quedar claro es que OpenTherm no se llama el termostato, se llama la tecnología, ¿sí? El termostato, los termostatos OpenTherm, hay diferentes marcas, diferentes modelos, pero la tecnología se llama OpenTherm. Y sí, es diferente a los termostatos tradicionales. Jesús, para un duple de 167 metros cuadrados, el Compact en la versión solo calefacción me alcanza o me tendría que guiar por la Luna. Bueno, Jesús, es una pregunta un poco complicada. Si nosotros, siempre esto se hace en base a un balance térmico, ¿sí? Si yo te dejo, vamos a ver la tabla que veíamos antes en cuanto a potencias, y estarías en el orden de una de 24 o una de 28 kilowatts. Eso es más o menos a grandes rasgos. Pero insisto,
Esto se hace con el cálculo de un balance térmico. Roberto, en el manual de la caldera Duotec aparece presión máxima de agua caliente sanitaria de 8 bar. ¿Por qué se habla solo de 1,5 kilos de presión de trabajo? Si tengo una agua presurizadora de 2,5 kilogramos, ¿no funciona correctamente? Claro. El manual te va a hablar de presión máxima, o sea, vos le podés dar a la caldera hasta 8 kilos en agua sanitaria, que la caldera no tiene ningún inconveniente. Pero el punto, ¿cuál es? Se satura la producción de agua caliente, o sea, le pedimos, exigimos más de lo que la caldera nos puede dar. Por eso hablamos de entre 1 kilo y 1,5 kilos. Si vos le colocás una bomba que te está dando 2,5 kilos de presión de agua, la caldera no le va a pasar nada. Simplemente que no vas a tener buen servicio de agua caliente. O sea, el agua va a salir tibia porque superaste la capacidad de calentamiento del equipo. Entonces, por un lado, una cuestión es cuánta presión soporta el equipo y cuánta es la recomendada para tener un buen servicio en agua sanitaria. Pero 1,5 kilos son 15 metros. Walter Miranda, disculpa, no pude ver la tabla que pasaste recién donde dice los metros que calefacciona, cada una me lo podrás mostrar, lo puse en pantalla, está de fondo. Jennifer Orate, para la caldera de máxima potencia necesito mayor diámetro de entrada de gas. Buena pregunta, en realidad hasta 3/4 estamos con todos estos equipos domiciliarios, hasta 3/4 de diámetro de gas estamos bien. Obviamente el diámetro de la cañería de gas va a depender de otros factores, ¿sí? A la caldera se llega con 3/4, pero la distribución del diámetro de la cañería de gas hay que chequearlo y hay que calcularlo, porque eso depende de las distancias y otros consumos que haya en la vivienda. Bruno Segura, ¿cuál es la diferencia de las bombas de las calderas? Ahora vamos a ver, en el caso de la Luna Duotec E, la bomba es modulante, o sea, puede cambiar la velocidad automáticamente. Edgar, la tecnología lo que hace gradúa o se anticipa para regular más precisa la temperatura. Edgar, me parece que te estás refiriendo a la tecnología OpenTherm. Lo que va haciendo es, hace modular a la caldera para que baje su potencia y poder mantener mucho más estable la temperatura del ambiente. Si eso es a lo que te referías. Si no, por favor, escribilo de vuelta en el chat. Bien, bueno. Bien, Edgar, ahí perfecto, gracias. Continuamos. Entonces, recuerden siempre ir volcando sus preguntas en el chat. En la próxima pausa seguimos leyendo. Bien, y acá entramos en la última parte de nuestra capacitación de hoy. Vamos a ver los componentes principales de los dos modelos de caldera. Del lado izquierdo tenemos la Duotec Compact, del lado derecho la Luna Duotec E. Los componentes son los mismos. Fíjense que vamos a tener el intercambiador de calor que está en la parte superior, que ahora lo vamos a ver más en detalle, que es un intercambiador cilíndrico. Un quemador, que también es cilíndrico, es el mismo en los dos casos. Obviamente que a mayor potencia de la caldera, aumenta el tamaño del intercambiador. El vaso de expansión lateral, ¿sí? Esto es muy útil, sobre todo para para quienes ya trabajen con calderas, van a ver que el vaso de expansión lateral es muy útil al momento de hacer un mantenimiento. El forzador de aire, vamos a ver que el forzador no está en la parte superior en estas calderas, sino en la parte baja, porque está inyectando aire, ¿sí? En las calderas tradicionales nosotros veíamos que el forzador extraía gases, acá el forzador está inyectando aire. La válvula de gas, ¿sí? Para los que ya trabajen, para quienes ya trabajen con calderas, estas válvulas no tienen regulación mecánica, simplemente es completamente electrónica, no hacemos regulaciones mecánicas de ningún tipo en la válvula. Sí tiene tomas de presión para poder medir el gas. El intercambiador de placas, este intercambiador es el encargado de calentar el agua sanitaria. Y sí tenemos las dos diferencias, si bien todos estos componentes que nombré son iguales para ambos equipos, la diferencia entre ellos son, en primera instancia, la bomba. En el caso de la Luna Duotec E, van a ver que tiene un modulador en el frente. Esto significa que la bomba cambia su velocidad de circulación de acuerdo a la necesidad. En el caso de la Duotec Compact, la bomba es de velocidad física, es la clásica, la que estamos habituados. Y la otra gran diferencia es el cuerpo hidráulico. En el caso de la Duotec Compact, el cuerpo hidráulico, en donde está el intercambiador y la válvula de 3 vías, es de material plástico, mientras que el grupo hidráulico en la Luna Duotec E es el histórico grupo de latón.
Entonces, todos estos componentes, ambas calderas lo tienen, ¿sí? La diferencia es, en el caso de la luna de es la bomba y el grupo hidráulico del atol. Bien, vamos a centrarnos en el intercambiador. Este es el intercambiador de calor principal de la caldera, el intercambiador de calor de calefacción. Entonces nosotros cuando lo vemos desarmado, nos vamos a encontrar con esto. En primera instancia, el intercambiador está formado por espirales de acero inoxidable sin costura. Estas serpentinas están puestas en paralelo, por eso fíjense que hay varias conexiones, 4 de entrada, 4 de salida. Y en el centro de este intercambiador aparece el quemador, que también es cilíndrico y flotante. O sea, el quemador queda flotante, ¿sí?, a través de la tapa que va enroscada, en el centro del intercambiador de calor. El intercambiador está inserto dentro del colector de condensado. Esta imagen en la práctica no la podemos ver porque el colector de condensado y el intercambiador forman una pieza única, ¿sí? No es posible desarmar. Entonces, ¿cómo es la lógica de trabajo de estos equipos? El agua de calefacción circula a través de las serpentinas, o sea, fíjense que el intercambiador va a tener 3 conexiones, una de entrada de agua, otra de salida y una tercera que es la evacuación de condensación. Entonces, el agua de calefacción, como decía, circula a través de los espirales, de las serpentinas, acero inoxidable sin costura. El secreto de este intercambiador es que tiene mucha superficie y poca cantidad de agua. Entonces, cuando los gases salen del quemador, o sea, nosotros tenemos acá en el quemador cilíndrico la combustión en 360 grados, los gases atraviesan las paredes del intercambiador y después salen hacia la ventilación a partir de este punto, pero al atravesar las paredes del intercambiador, como repito, el intercambiador tiene tanta superficie y poca cantidad de agua, le quita mucho calor a los gases y los hace condensar. Y esa condensación se produce en la periferia, en la parte de afuera del intercambiador. Entonces, lo que históricamente nosotros veíamos, la condensación en las chimeneas, en los conductos, ¿sí? Seguramente muchas también de ustedes han visto en las calderas de tiro natural, o en los calefones, o en los termotanques, que se generaba condensación, esos caminitos de color blanco tan característicos en los conductos, en las chimeneas. Esa condensación ahora se produce dentro de la caldera de manera controlada, se produce acá, en el intercambiador de calor. Entonces, el quemador produce la combustión, esos gases de combustión con temperatura atraviesan el quemador, porque entre cada serpentina hay espacio para que pasen los gases después de ceder calor salen al intercambiador, y en donde esos gases, al pasar por el intercambiador, pierden tanta temperatura que condensan en toda la periferia del intercambiador, y es donde ahí el colector, justamente como lo dice su nombre, los colecta, valga la redundancia, y los descarga, los evacúa. Y aquí está la razón del nombre de estos equipos, calderas de condensación. Entonces, este intercambiador es el que hace condensar a los gases porque les quita tanto calor que pasan de estado gaseoso a estado líquido. Y eso genera que el equipo tenga un menor consumo de gas. Ahora sí, vamos a la imagen que continúa, que es el clásico quemador cilíndrico de las calderas de condensación, que va aumentando o disminuyendo su potencia de acuerdo a la necesidad. Fíjense que toda la combustión la hace en 360 grados y tiene 7 alturas de llama, a diferencia de las calderas tradicionales que tienen 3. Entonces, así se produce la combustión en esta forma cilíndrica y
con 7 puntos de altura de llama. Bien, preguntas. Vamos a leer el chat de ustedes. Vamos a ver. Perdón, me perdí. Edgar, HP, ¿cuál es la distancia máxima de recorrido de calentamiento? O sea, ¿cuánto es lo más lejos que puedo tener un local para dar servicio? Bien, HP, en realidad la distancia va de la mano de la potencia. Si vos me decís que tenés un radiador solo en toda la instalación, un poco lejos, podría llegar a funcionar, pero eso se ve en cada proyecto, digamos. Hay que hacer un balance térmico y ver las distancias que hay, ¿sí? No hay un dato duro, digamos, en ese sentido. Compumar, ¿entendí bien o la caldera de condensación no cortaría nunca llama de quemador y quedaría en un mínimo? Es muy probable, sí, es muy probable a comparación de las calderas tradicionales que van encendiendo y apagando constantemente. La de condensación tiene más un funcionamiento en baja potencia y armónico. Sí, puede ser. Héctor Peñalosa. Podemos ver algo sobre los errores, por ejemplo, el error 128. No está planteado para hoy por un tema de tiempo, Héctor, ¿sí? Pero es muy probable que desarrollemos algún curso de fallas de caldera puntualmente. Compumar, ¿el forzador tiene 3 velocidades o cómo realiza la variación? El forzador por lo menos tiene 7 velocidades, 7 puntos de velocidad diferentes. Pero lo que va haciendo es, trabaja con 220 volts y tiene además una pequeña plaqueta que recibe la señal desde la plaqueta electrónica principal, central, y eso hace que varíe su velocidad. Pero por lo menos son 7 puntos, las 7 alturas de llama. Héctor Benítez, al tener el forzador de aire en otro lugar, consulto, ¿es muy probable que se apague la caldera en zonas con mucho viento, como la Patagonia? No. Con respecto a las calderas tradicionales, el forzador puede llegar hasta 2500 RPM, o sea que tiene un poder de salida de gases más grande. Recuerden que estos equipos en ventilación coaxial pueden llegar hasta 10 metros de longitud de conducto. Lo que pasa en la Patagonia, sí tenemos esto un tema porque hay vientos y lo que suele pasar es que estos equipos no están teniendo inconvenientes, pero si es muchos problemas la velocidad del viento, lo que se hace a veces es, en el final, si da la longitud del conducto, se le pone un codo mirando hacia abajo o hacia un costado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el viento no tenga entrada directa al conducto de ventilación. Eso como consejo nos ha dado buen resultado. Colocar en la terminación del codo del tramo horizontal un codo hacia abajo o hacia un costado. Fayán, te lo pique, te hacen cambiar el tiraje. Me parece que hablas de la condensación en las calderas de tiro natural, sí. Edgar, ¿de dónde toma el aire caliente? Ahora vamos a ver cómo trabaja la caldera, pero en realidad toma el aire desde el ambiente exterior, desde el exterior. Marcelo, ¿ustedes brindan cálculos térmicos? Sí, esto lo hacemos a través de 2 puntos de venta. Eso lo pueden encontrar en nuestra página web, donde van a ver los puntos de venta en los diferentes lugares del país. A través de los puntos de venta nosotros brindamos el servicio de balance térmico. Jesús, la caldera de condensación no presenta llama piloto. No, es buen comentario. Todas las calderas ya desde hace 20 años en la marca Baxi no usan piloto. El encendido es cuando es necesario, ¿sí? No hay una llama piloto prendida constantemente. Pablo, ¿cuál es el mantenimiento que se hace a estas calderas? Bueno, ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento y vamos a dar algunas pautas de mantenimiento. Pero básicamente es, como las calderas tradicionales, primero la limpieza total global del equipo, ¿sí? Hay alguien hablaba que era de la Patagonia. Nosotros recomendamos por lo menos un mantenimiento anual una vez al año, ¿sí? En el caso de lugares con mucha más exigencia, porque en la Patagonia, no solo por los vientos, sino también porque la caldera, básicamente la calefacción se usa todo el año en algunos lugares. Esto puede generar que el equipo tenga una necesidad de mantenimiento cada 6 meses. Nos ha pasado en algunas zonas del sur en donde se encuentran con ceniza volcánica, y la ceniza volcánica es muy abrasiva, entonces
hay lugares donde tienen que hacer cada 6 meses un mantenimiento. Lo que sí les puedo decir es que si vemos el intercambiador de la caldera, en primera instancia sí podemos acceder, no podemos desarmarlo, pero podemos acceder al corazón. Sacamos el quemador con la tapa y accedemos al centro. Desde ahí el mantenimiento que se hace es una limpieza con un cepillo de cerdas plásticas, nunca metálico, porque puede rayar al acero inoxidable. Entonces, con un cepillo lo vamos cepillando, valga la redundancia, y sí lo podemos limpiar, por ejemplo, con vinagre. Si ustedes le dan con un gatillo, lo van gatillando, valga la redundancia, el vinagre en el interior, después le pasan el cepillo de cerdas plásticas y le pueden tirar agua para una limpieza general. Ese es principalmente. El resto del mantenimiento como una caldera tradicional. Tenemos que hacer una buena limpieza, sobre todo de la cámara de combustión, porque estos equipos toman aire del exterior y pueden entrar con suciedad, como comentaba antes. Y en cuanto a la regulación, hay una función de autorregulación en estos equipos. Ustedes la disparan y la caldera se autorregula. Entonces, cuando hacen un mantenimiento, esa función es muy necesaria. Mario Ushuaia, para realizar un service a ese quemador es normal como el resto o algo especial, creo que es lo que comentó recién. HP, lo que no me queda claro es cómo es que se aprovechan los gases de combustión para reducir el consumo de gas. O sea, entendí la dinámica de cómo funciona, pero no cómo es que ese calor lo transmite a la serpentina. Bien, vamos a repasar. Básicamente, la caldera le quita calor a los gases. Nosotros, en las calderas tradicionales, tenemos que los gases salen a alta temperatura, hasta cerca de 140 grados. Y en estos equipos, los gases son enfriados por el intercambiador. Entonces, ese calor, esa temperatura que antes se perdía por la chimenea, ahora queda dentro del equipo. Ahí es donde se realiza el mayor ahorro de consumo, ¿sí? Se le quita calor a los gases. Esa es la lógica. Edgar, ¿cómo funciona el quemador y el soplador para tener una buena combustión? Bueno, ahora lo vamos a ver con el funcionamiento de la caldera, pero básicamente la lógica es que tenemos una premezcla de aire y gas y eso hace que la llama sea como si fuera un soplete. Mezcla aire y gas antes de ir al quemador. Héctor Peñalosa, ¿dónde se pueden conseguir los kits de herramientas para su mantenimiento? No tenemos ningún kit en especial. ¿Sí? Digamos que las herramientas con las que se trabaja en las calderas de condensación son las mismas que las tradicionales. Edgar, estas calderas llevarían mayor mantenimiento en el agua que en el quemador. Volvemos a insistir con la calidad del agua. Cuando ustedes trabajan con las calderas de condensación, la calidad de agua del circuito de calefacción tiene que ser más cuidada, ¿sí? Si ustedes están en zonas de agua muy dura, lo que pueden hacer es cargar el sistema de calefacción con agua destilada desmineralizada. De esa forma se aseguran que el circuito cerrado tenga buena calidad de agua. Siempre, previamente y sin conectar la caldera, hay que hacer una limpieza del circuito. Hay que hacer una limpieza y una prueba hidráulica. Y después tener un llenado controlado del sistema. HP agradece, no hay por qué. Edgar, ¿cómo lo que se recupera en gases es por mayor superficie de intercambio de agua? Sí, en realidad el secreto del intercambiador es que tiene mucha superficie, poca cantidad de agua circulando y que el quemador lo que va a hacer es una combustión casi ideal. Esa premezcla de aire y gas genera una combustión muy cercana a la ideal. Héctor Peñalosa, ¿escuché vinagre para la limpieza del intercambiador? Sí, escuchaste bien. Lo que se hace es gatillarle primero vinagre, eso hace que como es acero inoxidable, se garantice una buena limpieza. Y después también agua. Agradece, no hay problema. Bien, continuamos. Y ahora sí, entramos en la última parte del curso. Lo que vamos a ver es el funcionamiento de las calderas propiamente dicho. Entonces, acá tenemos una caldera de condensación, doble servicio, que está trabajando en su función calefacción. Lo que estamos viendo en pantalla es que la bomba de circulación de calefacción trae el agua del retorno, la hace circular a través del intercambiador, donde toma temperatura, el agua va a llegar hasta la válvula de 3 vías, en donde se va a redirigir
hacia el mando de calefacción. Fíjense que la circulación de agua no es muy diferente que las calderas tradicionales, sí lo que cambia es el formato del intercambiador. Por otro lado, el forzador, que está en la parte baja del quemador, lo que hace por un lado es tomar aire para la combustión. Y si ustedes se fijan, la válvula de gas está interconectada. Entonces, lo que vamos a ver prontamente es que al forzador también llega el gas. Entonces, es el forzador el que hace esta premezcla de aire y gas y envía a través del mixer o mezclador el aire y gas al quemador. ¿Sí? Entonces, acá hay una gran diferencia radical con respecto a las calderas tradicionales. Que tenemos una premezcla de aire y gas antes de la combustión. Entonces, esta premezcla se dirige al quemador, en donde se va a producir en primera instancia el arco de chispa, el arco voltaico de la chispa de encendido. Ese arco voltaico va a generar la combustión, y esta combustión, como vimos antes, se genera en 360 grados. Una vez que los gases atraviesan el intercambiador, se dirigen hacia el conducto de evacuación de gases. Ahí vemos el famoso coaxial. El centro es la descarga de gases de combustión, la periferia es la toma de aire. Y por último, mientras esté encendido la combustión, o sea, esté encendido el quemador con fuego, con llama, se va a generar la descarga de condensado en este punto. ¿Qué tenemos que decir de la descarga de condensado? Bueno, primero que es una gran diferencia con respecto a las calderas tradicionales. En segunda instancia, esta condensación que se genera por la combustión tiene un pH un poco ácido. ¿Qué significa esto? Que tiene la acidez de un vinagre o de un jugo de limón. Entonces, primero que esta condensación, este líquido de condensación, no es potable, ¿sí? No sirve para el consumo, no sirve para regar, porque si ustedes generan un riego con esta agua de condensación, va a quemar toda planta con la que se riegue. Y después que hay que evacuarla con un conducto, con una tubería plástica. Si ustedes le conectan a la salida de condensación, la descarga, un conducto metálico, con el tiempo lo corroe por esta pequeña acidez que tiene. Entonces, lo importante que tiene en cuenta primero es que existe, hay que hacer una descarga para esta condensación. En segunda instancia, que la descarga siempre actúa por gravedad, o sea que no podemos hacer un sifón inverso. O sea que la descarga tiene que ser lo más corta posible a la descarga que hayan preparado y siempre en consideración que cae por gravedad. Y el segundo y tercer punto sería que todo lo que toque esta descarga de condensación tiene que ser plástico, no puede ser metálico. Algo que se usa mucho en Europa, que es muy recomendable, es conectar la descarga de condensación de la caldera conjuntamente con la descarga del lavarropas. Entonces, el jabón tiene pH básico, anula la acidez de la condensación. Bien, pero ¿qué sucede cuando abrimos un consumo sanitario? Porque acá estamos viendo el funcionamiento de la caldera en calefacción. Bueno, lo primero que vamos a ver es que va a ingresar el agua sanitaria. El agua sanitaria pasa a través del intercambiador sanitario o intercambiador de placas, que está en la parte baja. Estas calderas tienen dos intercambiadores, el principal que es para calefacción y el secundario que es de placas de acero inoxidable para el agua sanitaria. Aquellos que no conozcan un intercambiador de placas lo podemos imaginar como si fuera una especie de baño María. Olla con agua, olla más chica adentro con el contenido que nosotros queremos calentar, pero nunca se mezclan los contenidos de las ollas. Acá es lo mismo. El circuito de calefacción, cuando la caldera detecta un consumo sanitario,
queda parte del agua de la calefacción circulando dentro de la caldera. De esta manera se corta el servicio de calefacción y mientras haya un consumo sanitario, la caldera va a trabajar de esta forma. Entonces tenemos que parte de ese volumen de agua del circuito cerrado de calefacción queda dando vueltas dentro del equipo, donde toma temperaturas en el intercambiador principal y lo cede en el intercambiador sanitario y vuelve otra vez al intercambiador principal. El resto de funcionamiento de la lógica es la misma. El forzador que está succionando aire desde el exterior, que va a hacer la mezcla con el gas y se va a producir la combustión en el quemador. Lo que tiene que quedarnos claro es que todas las calderas doble servicio no tienen servicio simultáneo, cualquiera, condensación o tradicional. Mientras haya un consumo sanitario abierto, la caldera corta el servicio de calefacción y hace foco en dar agua sanitaria. Cuando el consumo sanitario se corta, o sea, si cerramos la canilla, la ducha, lo que tengamos abierto, el equipo vuelve a dar calefacción. Entonces, ahí está terminando el ciclo de la caldera, pero fíjense que la parte de combustión es la misma, el forzador recibe el aire y el gas, lo envía al mezclador y de ahí, después vamos a ver el arco de chispa en el quemador y se produce la combustión nuevamente en 360 grados. Por último, los gases después, al atravesar el intercambiador, salen al exterior a través del conducto de descarga de gases. Insistimos nuevamente, mientras haya consumo, mientras la llama, el fuego está encendido, se va a generar siempre condensación que la tenemos que evacuar. Entonces que a las clásicas conexiones de gas, sanitario y calefacción se suma la descarga, la evacuación del agua de condensado de los gases. Bien. Y por último, ¿qué se diferencia técnicamente cuando hablamos de una caldera tradicional y una caldera de condensación? Fíjense, acá tenemos los equipos tradicionales que trabajamos con un quemador y un intercambiador que son planos, o sea, el quemador hace la combustión hacia arriba, el intercambiador recibe el calor de la combustión desde la parte inferior, a diferencia de las calderas de condensación que tanto el intercambiador como el quemador son cilíndricos. ¿Sí? Los otros dos puntos de diferencia con las calderas tradicionales son la condensación, que constantemente está evacuando el equipo, y la ventilación, ¿sí? Que es diferente a las tradicionales. Y por último, que en las calderas tradicionales nosotros vamos a tener gas, mientras que en los equipos de condensación la temperatura de los gases es menor porque el intercambiador le quitó ese calor a los gases de combustión. Y si ponemos un equipo al lado de otro, bueno, vamos a ver cómo es el funcionamiento tanto de la caldera tradicional con la caldera de condensación, ambas en función calefacción. Fíjense que la parte hidráulica es muy similar, porque nosotros tenemos la bomba que está circulando desde el retorno, trayendo el agua, haciéndola pasar por el intercambiador principal y volcándola después al sistema nuevamente. En las calderas tradicionales, el forzador está aspirando la salida de gases al mismo tiempo que inyecta aire para la combustión. Esa es una diferencia radical. Después tenemos que el gas es controlado por la válvula de gas. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta. En las calderas tradicionales, el único componente que tiene modulación es la válvula de gas. Mientras en las calderas de condensación, la válvula de gas modula, el forzador modula, y en el caso de la Luna Dotec E, la bomba de agua también hace modulación de velocidad. Entonces lo que vemos del lado derecho, que es la caldera de condensación, que es lo que vimos es como el agua del retorno pasa por el intercambiador principal,
llega a la válvula 3 vías y va hacia el sistema de calefacción. Recuerden que acá el forzador también es otro gran punto de diferencia. Está tomando ahí el aire, va a recibir también de la válvula de gas el gas y va a enviarlo al mezclador. Bueno, fíjense cómo cuando los vemos una al lado de la otra, notamos la diferencia. En cuanto al forzador, en cuanto al intercambiador y al quemador. De esta manera podemos, ahí viendo los dos equipos uno al lado del otro, ver que trabajan con lógicas diferentes. Bien, y vamos a hacer la tanda de preguntas. Miguel Gómez, ¿funciona como un intercooler? ¿Inyecta aire para la combustión? Me parece que sí, no conozco exactamente el intercooler, pero lo que estamos viendo es que aire y gas son premezclados antes de la combustión. Compumar, ¿qué sensores tiene para regular la premezcla o con qué parámetros se maneja para regularla? El forzador sobre mezcla del aire con el gas. Bien, lo que van a notar es que todo esto de regulación de la parte gas y aire, la caldera lo hace gracias a una sonda de temperatura en los gases. La caldera sabe, la plaqueta electrónica tiene la información de la temperatura que están saliendo los gases. Entonces, a cierta temperatura de trabajo y con determinado sistema, ya sea radiador o piso radiante, sumado a la modulación y al tipo de gas, la caldera sabe cuál es la temperatura de los gases que debería haber. Si hay una variación muy marcada, bueno, el equipo se puede llegar a ir a falla, ¿sí? Pero el forzador en realidad varía su velocidad para mantener la relación de aire y gas todo el tiempo. Maxi Fabra, ¿se puede usar una bomba como los aire acondicionados para tirar el agua de condensación? Sí, podrías usarlo. Lo que tenés que tener en cuenta es que la acidez del agua de condensación, ¿sí? Que no es muy alta, es como si fuera un jugo de limón o un vinagre, pero sí. Entonces todo lo que sea la bomba tendría que tener cuerpo plástico. Fabián, el líquido de condensación sería un matayuyo ecológico. La verdad no hicimos prueba de ese sentido, pero sí les puedo decir que ha habido experiencias en donde la condensación caía cerca de césped y lo quemaba directamente. Héctor Peñalosa, también se debe colocar descarga a todas las calderas a la válvula de alivio. Es un muy buen consejo. Todas las calderas tienen una válvula de 3 kilos, que si hay 3 kilos en la presión de la parte de calefacción, elimina el agua. Es muy buen consejo hacer una descarga para la válvula de seguridad. Daniel, ¿qué diámetro es la descarga de condensado? 22 milímetros. ¿Sí? Está preparado para conectarle a una manguera de 22 milímetros. Jesús, consulta, en la Patagonia, en Rawson, solemos tener duras heladas que suelen congelar las cañeras de agua. Ahora bien, si tengo una caldera de condensación, ¿puede afectar su normal funcionamiento en estado climático? ¿Cómo evito que dale algo a la caldera y yo me quede sin calefacción? Bueno, en primera instancia, si ustedes tienen riesgo de congelamiento, le pueden colocar anticongelante al agua de calefacción. Nunca más del 50% de anticongelante del total de líquido que haya en la instalación. Eso por un lado. Después, todas las calderas, ya sea de condensación o tradicionales, tienen lo que se llama función de anticongelamiento. Si ustedes dejan la caldera enchufada con el gas abierto, no importa si está apagada o encendida, pero sí enchufada, la caldera, si detecta que el agua de calefacción está en 5 grados o menos, enciende sola hasta los 30 grados, justamente para evitar el congelamiento del agua del sistema de calefacción. Insisto, para que la caldera haga esto, tiene que estar enchufada, no importa si está encendida o apagada, pero enchufada y con el gas abierto. Javier, ¿qué diámetro de inyector de gas ingresan todos los modelos con media? Agua de radiadores ingresa y salen con 3/4, agua sanitaria ingresa y salida con media.
Javier, diámetro de inyector, no hay inyectores en esta caldera, si te refieres al inyector de gas. Después, todo lo que es diámetro de conexiones es igual que las calderas tradicionales. 3/4 para gas, 3/4 para mando y retorno de calefacción, media pulgada para agua sanitaria. José Hueda, muy bien lo del matayuyos, pero habría que ver qué química tienen los gases de combustión. Podría ser súper tóxico para todo tipo de vegetales. Sí, de hecho lo es. ¿Sí? No es agua potable, no es agua de consumo, no es agua de riego la condensación. Tienen que tratar de eliminarla, y lo que yo le decía, un consejo muy bueno es conectarlo con la descarga del lavarropas. Entonces, el jabón tiene pH básico, anula el pH ácido de la descarga de condensación. HP. En una instalación de calefacción con caldera tradicional y con radiadores realizada con cañería de polipropileno y se me pican los radiadores, puedo reclamar al constructor instalador. Bueno, lo que sí podés buscar, nosotros por ejemplo en todos los certificados de garantía pedimos que toda instalación en los certificados de garantía de los radiadores tienen que tener barrera de oxígeno, ¿sí? José Hueda, ¿cómo funcionaría el equipo de captadores solares como siempre antes del ingreso de agua, pero para calefacción? ¿Cómo se hace? José, nosotros no estamos recomendando calefacción con calefacción solar por un tema de los volúmenes de energía que son necesarios. Todos los sistemas que nosotros trabajamos son para agua sanitaria. Lo que se puede hacer es que si vos tenés un sistema solar, regulando la salida del sistema solar, o sea que el agua salga entre 40 y 45 grados, podés conectar al ingreso, esa salida del sistema solar al ingreso de la caldera de agua sanitaria. Entonces, con eso bajás el consumo en agua sanitaria. Jesús, última pregunta. ¿La cañería para instalar la caldera de condensación en obra nueva puede ir por pared o sí por el piso? ¿Qué se recomienda? El tema es, la cañería con respecto a los sistemas de calefacción, bueno, en el piso va a ir por el piso radiante, lo dice su nombre. En el caso de radiadores se utiliza muchas veces ir por la altura del zócalo. Daniel, gracias Lucas, muy bueno en auto. Bueno, muchas gracias Daniel. Bien, si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos. Les voy a dar un minuto más por si a alguien le quedó alguna duda y quiere volcarla en el chat. Bueno, empiezan los saludos, muchas gracias. Por favor, no se desconecten hasta el final. Va a haber una encuesta. Esa encuesta es simplemente en caso de su opinión, es anónima. Por favor, si la responden, para nosotros es muy importante, nos ayuda a mejorar. Estoy leyendo todos los saludos. Gracias Mario, gracias Jesús, gracias HP, Daniel. Muchas gracias por conectarse. Pablo, muy amable. Sí, todas estas opiniones también las pueden volcar en la encuesta. Alberto, ¿puede ser por cielo raso la cañería para radiadores? El tema cuando las llevas por cielo raso es que se generan sifones invertidos, tenés que poner muchos desagregadores automáticos. Se puede hacer, pero hay que ir purgando mejor el aire. Bien, bueno, hasta aquí llegamos. Como siempre, todos los jueves nosotros estamos realizando este espacio para que ustedes puedan formarse, para que ustedes puedan erradicar las dudas. El próximo jueves va a ser de tratamiento de agua de calefacción, así que los esperamos, como siempre, sigan nuestro Instagram. A partir de ahí se indica que se pueden anotar. Los lunes se abre la inscripción en la página web. Los jueves estamos en este espacio. Como siempre, soy la cara de esto. Atrás hay un grupo de trabajo muy grande. Gracias Cecilia, Paula, Florencia, Rocío, Vanessa, que son quienes, gracias a ellas, hacemos la inscripción y la organización del curso. Y sigo leyendo los saludos. Muchas gracias. Cerramos, los dejo con la encuesta, espero poder verlos el jueves que viene. Muchas gracias a todos.